AudioJungle. Titulares de prensa martes 13 de octubre del 2020 por el canal Venezuela. Librecelo. Venezuela está aumentando su producción y exportación de carbón a países europeos según cifras y datos de seguimiento de embarcaciones, mientras busca nuevas fuentes de divisas en medio de las estrictas sanciones estadounidenses destinadas a presionar a Nicolás Maduro para salir del poder. Así lo informó la agencia de noticias Reuters. Países europeos reciben ese carbón a pesar de las sanciones y Reino Unido fue uno de los principales destinos de las exportaciones. El Fondo Monetario Internacional calcula que la actividad económica de Venezuela caerá al menos 25% en el 2020 por la pandemia. El Fondo Monetario Internacional mejoró este martes sus perspectivas para América Latina y el Caribe al pronosticar un desplome de la economía de la región del 8,1% de este año por el impacto del coronavirus, 1,3 puntos menos que en sus cálculos del pasado mes de junio. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, desde su cuenta en la red social de Twitter, escribió: el régimen de Maduro envía a los retornados a centros de cuarentenas hacinados e insalubres, sin distanciamiento social. Muchos han sido retenidos arbitrariamente por semanas y todo esto aumenta el riesgo de contagio. El SEBIN allanó la residencia y detuvo arbitrariamente al director del Correo del Caroní. El allanamiento y el posterior traslado de David Natera Febres a la sede de la Policía Política configura un nuevo ataque en contra de la prensa libre por parte de los cuerpos de seguridad de Maduro y un claro desconocimiento del debido proceso. Natera fue liberado en la madrugada del día de hoy. En la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional juramentó a los integrantes del Comité Organizador de la Consulta Popular, aprobó acuerdo que declara inconstitucional e inexistente la ley antibloqueo y exigió a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas la expulsión de grupos irregulares de los territorios indígenas. El Funvici reportó que a las 7:54 de la mañana de hoy, martes 13 de octubre, se registró un sismo de magnitud 3.9, cuyo epicentro se ubicó a 12 kilómetros al suroeste de Porlamar. Sectores de la región capital amanecieron hoy sin luz y municipios de Aragua bajo las aguas. Desde las horas de la madrugada de este martes, las fuertes lluvias reportadas al sur de Maracay y zonas aledañas ocasionaron la crecida de ríos locales que inundaron esa parte de la población a tal punto que el agua se alzaba a una profundidad mucho mayor a 1 metro. Las zonas afectadas son los municipios Girardot, Santiago Mariño, Mario Briceño de Iragorri y Francisco Linares Alcántara. Igualmente, varias comunidades en Aragua amanecieron sin servicio eléctrico. Varias zonas en el estado de Miranda se encuentran en la oscuridad debido a las fallas eléctricas ocurridas en las últimas horas y de acuerdo con usuarios en la red social de Twitter, algunos lugares de la entidad llevan hasta más de 12 horas sin servicio eléctrico. Vecinos de Punta Cardón reportaron incendio en la refinería Cardón. Al lugar adyacente al sector La Botija llegaron los bomberos de PDVSA y controlaron el incendio. Eudes Guirot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, informó que el suceso se debió a la acumulación de condensado nafta, que son decantados en pipotes para luego reciclarlo. En Monagas no despacharán gasolina en las estaciones de servicio esta semana. En varias zonas del estado se han mantenido las protestas de ciudadanos para exigir el despacho del combustible. La decisión de la gobernadora chavista Yelitza Santalla contraría a la afirmación del régimen de Maduro de supuestamente garantizar el suministro. Monitor social. Se mantiene la protesta por fallas en los servicios públicos en varios estados del país, al igual que la escasez de gasolina. En el estado Bolívar, Ciudad Bolívar, ciudadanos protestaron en la avenida 17 de diciembre en reclamo por falta de gas doméstico en el sector. En el estado Guárico, San Juan de los Morros, ciudadanos protestaron en la avenida Bolívar, a la altura de la estación de servicio Imataca, en exigencia del suministro de gasolina. En Monagas, Maturín, semáforo Las Cocuizas cerrado por protestas por gas doméstico. En Barquisimeto, vecinos del sector El Carmen protestaron tras 18 días sin servicio eléctrico por fallas en un transformador. En Cabudare, vecinos de Taravana protestaron tras 7 meses sin gas doméstico. En el estado Monagas, Maturín, protestaron por la falta de gas doméstico en la avenida Raúl Leone. Y en el estado Sucre, en Cumaná, represión, pues funcionarios de la GNB dispersaron protesta por gas doméstico. Coronavirus en Venezuela. En el día de ayer, el régimen de Maduro reportó 619 nuevos casos de COVID-19 y 704 fallecidos. Con estas nuevas cifras de contagios, el total asciende a 83.756. Y esto pone en evidencia el comportamiento del COVID-19 en el país, el cual sigue una curva exponencial. Pero en realidad se desconoce cuántos casos y fallecidos por COVID-19 hay en Venezuela, y esto es debido a la falta de transparencia por parte del régimen chavista y la cantidad insuficiente de pruebas de PCR. A esto se le agrega
la crisis sanitaria, la carencia de equipos de protección especial para el personal médico sanitario, el colapso de los servicios públicos como el agua y la electricidad, la hiperinflación, escasez de combustible y gas, la persecución política a instituciones, personal médico sanitario y medios de comunicación. Esto hacen de Venezuela un área vulnerable para esta pandemia. Economía. El histórico desplome económico global provocado por la pandemia del coronavirus está lejos de haber terminado y solo la sorprendente recuperación de China será la única gran economía que crezca este año con 1,9% y los masivos estímulos fiscales y monetarios derivados logran amortiguar el golpe, así lo indica el Fondo Monetario Internacional. Hoy, en el inicio de su Asamblea Nacional, que se celebra de manera virtual, el Fondo Monetario Internacional pronosticó este martes una caída de la economía mundial del 4,4% en el 2020, 8 décimas mejor que en el menos 5,2% que calculó en junio. El dólar oficial superó al paralelo y ahí se cotizan para el martes. El Banco Central de Venezuela informó en Twitter que la divisa norteamericana se ubicó para la mañana de hoy en 452.306,11 bolívares, 1.682,54 bolívares por encima del promediado por Monitor Dólar Venezuela, el cual se ubicó en 450.623,57 bolívares. Internacionales, última hora, la burla de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió el martes a Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos, pese a las protestas de activistas y organizaciones de la sociedad civil que han denunciado múltiples violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen cubano. Por su parte, la abogada defensora de los derechos humanos, Tamara Sujú, escribió en su cuenta de red social de Twitter: Cuba, ONU, la dictadura cubana tiene hoy una silla en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una vergüenza para el mundo democrático. ¿Qué más tiene que vivir el pueblo cubano para que países cómplices dejen de hacerle mimos y veñas a la dictadura? Patético y lamentable. El Grupo de Lima adoptó declaración a favor de Guaidó y contra el show y los crímenes de Maduro. El Grupo de Lima adoptó este martes 13 de octubre una declaración que, entre otros temas, rechaza las elecciones de diciembre sin garantías en Venezuela y recomienda que el informe de las Naciones Unidas sobre violaciones y crímenes contra la población sea examinado por la Corte Penal Internacional. 4 venezolanos, 2 hombres y 2 mujeres, murieron este martes en un accidente de la carretera cerca de la ciudad de Barranquilla, informó la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta, en Colombia. Reporte internacional, cifras de coronavirus, casos positivos globales 37.984.579, fallecidos globales 1.083.216. La Organización Mundial de la Salud dice que disminuye tasa de infección entre el personal sanitario. El aumento de los casos de COVID-19 dentro de este sector al comienzo de la epidemia se debió a la falta del equipo de protección adecuado en todo el mundo, incluidos los países más ricos. La tasa de infección por COVID-19 entre los profesionales de la salud está disminuyendo, incluso en países donde la pandemia continúa, así lo dijo la Organización Mundial de la Salud, después de que los niveles de infección de este sector fuesen mucho más altos que los de la población general. Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama. Tócate. Recuerda la importancia del autoexamen de mama, así como también el de hacerte tu control ginecológico anual. Tócate y recuerda que el cáncer de mama es en la actualidad el primer tipo de cáncer en las mujeres en Venezuela y se presenta con más frecuencia entre mujeres dentro del rango de 45 a 54 años. Tócate. Venezuela.libre te recomienda quedarte en casa y si es urgente salir, ponerte un tapabocas y practicar la distancia social. Lávate las manos, no te toques la cara para evitar llevar el virus cerca de la boca, nariz, ojos y oídos. No salgas si presentas síntomas por al menos 14 días consecutivos y recuerda limpiar tu celular y objetos que manipules con frecuencia. Nuestras redes sociales, Twitter, @Figuemin. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones en nuestros canales de YouTube, Venezuela.espacio.libre, Instagram, Celo Venezuela Libre, Telegram, Venezuela.libre. Este resumen de noticias es el resultado de los titulares de prensa de los medios de comunicación digitales nacionales e internacionales. Y por eso te decimos que si lo escuchas por Venezuela.libre no es rumores, noticia. Somos Venezuela.libre, 6 años luchando por la libertad con ustedes, porque no hay derecho a rendirse. Debemos ser libres.